Doctor Martínez, ha sido una pregunta reiterativa en las oficinas de la revista y es preguntar ¿cuál es el tiempo legal para convocar una asamblea? Muchos conjuntos, usted sabe que este año por el tema en el mes de marzo correspondió la Semana Santa y no pudieron desarrollar sus asambleas casi desde mitad del mes. Así que se perdió unos buenos días para poder hacer estas actividades de asambleas y convocaron sus asambleas a final del mes para desarrollarlas en el mes de abril. ¿Es esto legal? ¿Están incumpliendo la norma? Por favor, ¿puede aclarar esto? Sí, señora, con mucho gusto. Partamos del hecho de que las asambleas generales ordinarias deben de ser convocadas con una anticipación de 15 días. Esto es sin contar el día de la convocatoria y sin contar el día de la asamblea. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Muchas personas piensan que la Asamblea General debe hacerse hasta marzo, hasta el 31 de marzo. Y la ley, en el artículo 39, la ley 675 establece que debe hacerse dentro de los 3 primeros meses del periodo presupuestal. Nunca ha dicho el periodo fiscal. Esto quiere decir que el periodo fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Es el periodo señalado fiscal por la DIAN. Y pues muchos edificios en el interior de Colombia, en Bogotá, Cundinamarca, pues tienen este calendario y entonces hacen sus presupuestos de 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, los 3 primeros meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal, como el periodo presupuestal en este caso, y solo para este caso, vencería el 31 de diciembre de cada año, los 3 primeros meses serían del 1 de enero al 31 de marzo. Pero en otras partes del país no es así. En otras partes del país el periodo presupuestal empieza el 1 de abril y termina el último del mes de junio. Entonces allí, en otras partes del país el periodo presupuestal va de 1 de abril a 31 de marzo. Lo que quiero decir es que entonces la oportunidad para convocar a la asamblea y hacer la asamblea, ¿sí? En primer término, digamos que iría del 1 de abril al 30 de junio, ¿sí? Abril, mayo y junio. Serían los 3 meses, porque es dentro de los 3 meses del periodo, siguientes al periodo de vencimiento presupuestal. Teniendo claro esto, cada copropiedad debe mirar en su reglamento de cuándo a cuándo va el periodo presupuestal, no el periodo fiscal. ¿Fuimos claros? Y debe realizar la asamblea según las voces del artículo 39 de la ley 675 dentro de los 3 primeros meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. El artículo 40 de la ley 675 impone un castigo a aquellos administradores o aquellas administraciones negligentes, omisivas, que no convocan dentro de los 3 primeros meses del año a la asamblea, dentro de los 3 primeros meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal. Entonces, cuando no se hace por negligencia, por olvido, por todo lo que usted quiera, el primer día hábil siguiente, que en el caso que corresponda con el periodo fiscal sería el 1 de abril, la asamblea se reúne por derecho propio. Esa asamblea por derecho propio es una sanción. Equivale a una sanción, porque 2 o 3 copropietarios se pueden reunir y con ellos se toman decisiones como si fuera una asamblea general, con cualquier número plural de asistentes o de coeficientes que asistan a esa reunión por derecho propio. Con ellas se toma coeficiente, se toman decisiones según lo establece el artículo 428, algo así, del Código de Comercio. Pero este artículo 40
nos trae es un artículo posterior y nos cambia el panorama del artículo 39. Mientras el artículo 39 establece que la asamblea ordinaria debe hacerse entre los 3 primeros meses siguientes al periodo presupuestal, al vencimiento del periodo presupuestal, el artículo 40 nos cambia el panorama al mencionar que si la asamblea no ha sido convocada dentro de los 3 primeros meses, ¿sí?, es que opera la sanción. Lo que quiere decir que la asamblea general ordinaria puede celebrarse, así sea en el mes de abril, pero lo importante es que sea convocada dentro de los 3 primeros meses siguientes al periodo presupuestal. Esa es la claridad que debemos hacer. Sobre esto hay un caso muy curioso que me sucedió con un querido catedrático, un profesor o un conferencista en un seminario que yo asistí, y donde esos devenires de la vida nos encontró en una asamblea en un edificio aquí en Bogotá, y la asamblea se estaba realizando, me acuerdo tanto que era un 10 de abril, y este catedrático, este profesor, decía que por realizarse en el mes de abril, el 10º día, dejaba de ser ordinaria y tenía que ser extraordinaria, porque se hizo fuera del término que la ley establecía. A lo que yo me opuse y le dije que no, porque la asamblea, si bien es cierto, se reunió el 10 de abril, no menos cierto es que fue convocada entre los 3 primeros meses siguientes al vencimiento del periodo presupuestal, es decir, fue convocada en el mes de marzo. Que no se hizo dentro de los 3 primeros meses es otra cosa, pero sí fue convocada como lo establece el artículo 40. Por tanto, no operaba la sanción de la asamblea por derecho propio y puede realizarse en abril. Este tema tuvo una trascendencia jurídica y me acuerdo que hubo un pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades, no recuerdo la fecha en este momento, de la Superintendencia de Sociedades. Estaba recién expedida la ley 675 y como la impugnación de actas y todo le corresponde al sistema de las sociedades, en ese entonces había confusión, pues el caso fue a parar allá y la Superintendencia de Sociedades dijo que efectivamente se trataba de una asamblea extraordinaria por haberse celebrado el 10 de abril, de una asamblea extraordinaria, pero de carácter ordinario. O sea, nada. Esto llegó a un estudio, ¿sí?, mayor y a una trascendencia a otra instancia, y me acuerdo que el Consejo de Estado, en una sentencia, no recuerdo la fecha, ha mencionado que el carácter de ordinaria no lo da la fecha en que se realice la asamblea, sino los temas que se traten en ella. Entonces, si tomamos el artículo 39 de la ley 675, la asamblea es ordinaria cuando trata temas generales de la copropiedad, análisis de estados financieros, situación económica, toma de decisiones referentes a las cuotas de administración y su monto para el nuevo periodo presupuestal, nombramiento de cargos de administrativos, informe y aprobación de los estados financieros, tareas, proposiciones a desarrollar, y entonces esos son temas generales, teniendo en cuenta el pronunciamiento judicial. Teniendo en cuenta este pronunciamiento judicial, podemos decir que una asamblea ordinaria se puede hacer en cualquier lugar del año, solo que sería extemporánea, y el carácter de ordinaria lo da el tema que se vaya a tratar en la asamblea, temas generales. De modo tal que cuando se va a tratar un tema urgente, que no fue presupuestado, que no fue tenido, que no aguanta a llegar a una asamblea ordinaria, esa será una asamblea extraordinaria.